Estamos de vuelta en a las 8:45. Conversamos hoy con el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Señor presidente, vamos a hablar de una asignatura que parece fallida durante su primer año de gestión. Hablemos de transparencia, hablemos de corrupción. Y quiero lanzar la primera pregunta a partir de una decisión suya anunciada el pasado lunes. Usted dijo que cerraba el Fondo Nacional para la Paz porque había suficientes indicios de corrupción, pero no hay personas procesadas por esa corrupción, por un lado, y por el otro, ¿cómo nos aseguramos los ciudadanos de que esta no sea solamente una medida cosmética y que se trasladen las mismas prácticas que suponen sobre todo favorecimiento a empresas de allegados al poder a otras instancias? Bueno, primero que nada, Juan Luis, yo le diría una medida cosmética, no es. Es decir, una medida cosmética hubiera sido que cambiara al director de Fonapaz y poner a otra persona y permitir que siguieran todos esos vicios que nosotros hemos visto. Aquí le voy a decir cuál fue el análisis que yo hice. Primero, el Fondo Nacional de la Paz fue creado en 1991. 91. Sí, 91. Y fíjese el presidente Serrano Elías. En el presidente Serrano Elías. Y fíjese que los objetivos que se definen para la creación de Fonapaz están más que superados. Era preparar las condiciones, ejecutar y tener todo listo para los desplazados, los repatriados, en medio del enfrentamiento armado que estábamos viviendo. Después todavía se justificó con la firma de la paz para poder seguir cumpliendo con esas funciones. Pero se creó un fondo que, por tratarlo de hacer ágil, tuvo menos controles. Igualmente con el fideicomiso, que era el que le daba vida a Fonapaz. Esto permitió que con el tiempo se fueran adquiriendo una serie de vicios que se convirtió prácticamente en la caja chica del presidente. Es decir, llegaba a un municipio, a alguna aldea y decía, mire tal cosa, sí, aquí va Fonapaz, y Fonapaz se hace cargo. Y Fonapaz lo ejecutaba con muchísima más agilidad que cualquier otro ministerio. Y con muchísimos menos controles. Con menos controles, y ahí fue donde se propició la corrupción. Usted puede ver a directores anteriores, hay un director que fue asesinado, hay otros dos directores que tienen ahí señalamientos ante la Contraloría. Lo que sucede es que la corrupción es muy difícil probarla. Y luego, nosotros hemos puesto denuncias, y le digo, a través de la Secretaría de Control y Transparencia en su momento que estuvo funcionando, pero lamentablemente, tanto en la Contraloría General de Cuentas como en la Unidad de Lucha contra la Corrupción en el Ministerio Público, es muy difícil que logren avanzar estos casos. Y ahora lo que estamos pidiendo es, y la vicepresidenta se entrevistó con la fiscal, en donde le está pidiendo que se pueda construir una como fuerza de tarea, así como hemos logrado tener muy buenos resultados y muy buena disposición de la fiscal general y de los fiscales que tienen que ver con los hechos delictivos, delincuencia directamente, ahora el tema de la corrupción. Y yo creo que este año va a ser muy positivo, porque la fiscal tiene la mejor voluntad para avanzar también en esa lucha. Esperamos que la Contraloría de Cuentas haga su papel y que nosotros también hagamos la contraparte que nos corresponde. Pero de que sea una medida cosmética no es para nada, Juan. Presidente, pero la corrupción no se encuentra solo en Fonapaz. No, por supuesto. Y vemos contrataciones de empresas de allegados al poder en numerosas instancias. ¿Cómo se va a luchar contra eso? ¿Eso no es también corrupción para usted? Sí, por supuesto. Miren, ese es un tráfico de influencias, y nosotros también hemos dicho que no vamos a permitir el tráfico de influencias. Mire, yo lo que le dije hoy al finalizar el año al gabinete, y también ahora lo recalqué al iniciar, es: pudieron haber errores que se cometieron por desconocimiento, por ser la primera experiencia, por eso nos cuestionaron licitaciones, se cayeron licitaciones, hubo necesidad de ir a compras directas, que aún una compra directa está dentro de la ley, pero es el método menos deseado, dijéramos. Hubo fraccionamientos también en compras, y todo eso es lo que hace difícil al gobierno quererse mover. Nosotros tenemos que darle respuesta a la población, por eso tuvimos que recurrir a veces a compras directas, como fue el caso de los fertilizantes, que terminamos haciéndolo con una compra directa, por una situación de que el fideicomiso estaba en el Ministerio de Finanzas y lo trasladamos al Ministerio de Agricultura, y ahí la Contraloría nos dijo esto puede ser un error y ahí pueden deducirse responsabilidades, y el tiempo nos estaba avanzando, y la respuesta, el tiempo de lluvia es el tiempo de lluvia y no tenemos para dónde. Entonces tuvimos que recurrir a una compra directa.
en donde de todas maneras se pidieron cotizaciones y trataron de hacer algunos procesos, pero esto fue por procesos que no se arrancaron debidamente o que se dejaron a medias o no se hicieron en el gobierno anterior. Este año no deberíamos de tener excusas. ¿Cómo explica que se ha renovado otra vez los contratos abiertos de compra de medicina, que usted y yo sabemos favorece enormemente a los proveedores con precios que no son reales, sí, son precios sobrepagados por el Estado? Pero ahí hay una cosa, Juan Luis, que esa es la situación que no lo hemos logrado trasladar a los medios. Aquí le quiero contar que el contrato abierto, primero nosotros no podíamos caer en estar desabastecidos los hospitales. Ese es un tema. Entonces tenemos que ver cómo logramos, porque si no se nos vuelve otro problema social. Entonces, ¿cómo logramos? ¿Un año no pudieron evitar eso? No, es que lo que sucede es que para levantar cada contrato de licitación, si lo queremos hacer por medio de licitación, primero se lleva 3-4 meses. Y segundo, las empresas que no califican entran a hacer impugnaciones tras impugnaciones y usted se pasa 8 meses o se pasa el año y no logra sacar el contrato. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Es decir, y esto es lo que hay que hacer público, porque aquí le dan una credibilidad a una de los grupos de oposición que lo que ha hecho es una intransigencia, pero fíjese que ellos solo levantan la denuncia ellos en contra de los contratos abiertos que hay, pero no van al fondo a revisar que nosotros lo que hicimos fue ajustar precios. Todo lo que encontramos que estaba sobrevalorado, le dijimos, o bajan esos precios o aunque nos quedemos desabastecidos, botamos el contrato. Y los precios los bajaron. Usted puede ir a revisar ahorita el ¿Cuánto se ahorró, presidente, en ese contrato abierto de un año con respecto al otro? No sé, pero fue millonario, Juan Luis. No le tengo la cifra exacta, pero le puedo decir que todo lo que estaba sobrevalorado, nosotros entramos a ver que, y con esa posición, o nos ponen los precios que están abajo de los que están en el mercado, o nosotros no vamos más con ese contrato abierto. Y esa fue la forma como le dimos continuidad al contrato abierto. Lo que pasa es que eso no se ha dicho, pero si usted lo va a revisar, lo va a encontrar que así fue. ¿Por qué, presidente, cosas que en otros países están resueltos, como esto de la medicina, los fertilizantes que apenas llegan un saco para cada ciudadano, o aquella famosa ley de telecomunicaciones que favorece a ciertos sectores, temas resueltos en otros países, aquí son tan difíciles de resolver? Dice usted, un contrato tarda 3 meses, pero podemos copiar países donde un contrato se hace en un mes. ¿Por qué pareciera querer mantener la dificultad? Bueno, para nosotros como gobierno, al contrario, quisiéramos más bien que esto fuera mucho más ágil. Y este primer año fue uno de los temas más difíciles que nosotros tuvimos con los ministerios, exigiéndoles, porque nosotros estuvimos exigiendo que queríamos resultados, que queríamos ver que la ejecución de su presupuesto avanzara, y las dificultades las encontraron precisamente en el levantar los procesos de licitación. Se encontró una serie de problemas, se colgaba algún evento para licitación, y desde ahí empiezan los problemas. Así que yo creo que hay dos cosas. Uno es el tema de la experiencia que nosotros esperamos que hayamos tenido ya este primer año, que los equipos estén bien conformados y que estemos como listos para hacer una mejora muy importante en ese tema. Presidente, el caso de Aerocentro es un caso de especial relevancia. ¿Cómo es posible que la presidencia haya contratado para transportarlo a usted en aeronaves a una empresa que ya tenía problemas por haber sido vinculada con narcotráfico en Honduras? Bueno, Juan Luis, yo le quiero contar que nosotros hacemos los chequeos necesarios. Cuando entramos, estando ya en la presidencia de la República, se hizo un chequeo con las diferentes agencias. Preguntamos, y yo di instrucciones que preguntaran si efectivamente había alguna sospecha sobre esta empresa. Y la respuesta que nosotros tuvimos en las diferentes agencias fue que no. Por eso fue que nosotros dijimos, bueno, podemos, si está operando y está operando legalmente, ¿por qué no hacer la contratación? No solo contratamos con Aerocentro, fue una de las empresas que nosotros contratamos, porque se ha querido hacer ver como que con Aerocentro fue todo el movimiento que nosotros tuvimos, y no es cierto. Hay otras empresas que nos prestaron el servicio y nos lo siguen prestando. ¿Esa empresa proveyó de fondos para su campaña electoral? Fondos no.
No contribuyó con fondos, solo contribuyó con transportarle... Pero no crea que todo fue, como que dice, regalados y a la disposición los helicópteros, no fue así. Nosotros tuvimos pagos que tuvimos que hacer. Lo que sí es posiblemente que tuviéramos tal vez costos o mejores precios de lo que podía representar cualquier vuelo con otra persona. Eso sí, yo lo reconozco públicamente, porque igual no solo también fue Aerocentro, también en otras empresas estuvimos volando en donde lo que hacían es que algunos donadores, que también sucedió ahí, nos decían, les vamos a poner 10 horas de vuelo, o nosotros vamos a pagar 30 horas de vuelo, y dependiendo en el lugar en donde lo ponían, ahí era en donde nosotros íbamos distribuyendo los tiempos de vuelo para poder cumplir con las exigencias de la campaña. ¿No es una lección aprendida que los altos funcionarios del gobierno utilicen líneas aéreas regulares y quitarse de una vez por todas ese estigma de si lo lleva el sector privado, de si lo llevan amigos, de si lo lleva financista? Honestamente, ¿no? ¿Por qué no cortar comprar un helicóptero y viajar o viajar con un helicóptero? Es que esa es otra cosa. Fíjese que en el gobierno, yo volé en Aerocentro cuando el helicóptero presidencial no estuvo disponible. En la presidencia hay 2 helicópteros. Un helicóptero lo encontramos en tierra, en mal estado. Y ese helicóptero sí nos ha costado casi todo el año, primero encontrar los recursos, y terminamos con una donación que nos está haciendo un país hermano para poderlo levantar, que costó casi $800,000, pues caro, pero eso fue lo que nos costó. El helicóptero va a estar listo ahorita, el que encontramos en mal estado. El otro, a finales de año, y esto estoy diciendo más o menos en octubre, entró en una fase que cuando le empezaron a revisar las piezas, encontraron otras piezas que también estaban en mal estado, y lo que habían dicho que iba a durar un mes, pues va a salir hasta ahorita, calculamos el 20 de enero, va a estar disponible. Entonces, este año no vamos a tener necesidad de eso, porque los 2 helicópteros de la presidencia nos costó un año poderlos tener ya disponibles. Pero si usted revisa los primeros 7, 8 o casi 10 meses de la presidencia, yo estuve volando en el helicóptero presidencial, no estuve volando en empresa de Aerocentro como se ha querido ver. Presidente, en Guatemala es habitual que las personas que llegan al poder muestran una prosperidad notoria al poco tiempo de llegar. Muchos de sus funcionarios, de sus altos funcionarios, altos cuadros de su partido también, son personas que se notan muy prósperas. ¿Usted está seguro de dónde proviene esa prosperidad de ellos? ¿Usted chequea exactamente de dónde viene la fortuna de cada uno?